Hola, buen día. Como siempre es un gusto darte la bienvenida a este espacio que denominamos con pretensión en el blanco por aquello de tratar de ocuparnos de los que creemos deberían ser valoradas como preocupaciones o inquietudes del ciudadano común argentino a partir de esta propuesta periodística que lo que busca de alguna manera es alertarte sobre el impacto que pueden tener en tu vida cotidiana las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional. Estamos cerrando una semana que estuvo cargada de noticias de datos económicos. De alguna manera, algunos son novedosos y otros confirman lo que se preveía. Comenzamos con los datos sobre mitad de semana aparecieron datos positivos de la balanza comercial, positivos en el sentido del saldo de la balanza comercial. No se esperaba un saldo como el que ofreció de más de 700 millones de superávit la balanza en agosto. Eso estaría indicando que la devaluación tuvo algún tipo de efecto o el recorte de impuestos tuvo algún tipo de efecto sobre... Además, hay otros datos que sugieren esto. Digo, hay exportaciones muy regionales que tuvieron muy buena recuperación. Ese es el lado bueno de mirarlo. Bueno, sabemos que el país necesita divisas y es una manera de mirarlo. El lado negativo es que ese aumento se produjo por cada vez lo que exportamos son productos más primarios, con lo cual aquello de que nos decían que el país estaba en un proceso de industrialización, se sigue cayendo a pedazos ese relato. El otro dato que dejó la semana son el sinceramiento de las cifras de pobreza. En realidad creo que nadie se debe sorprender nadie que camine a pie, viva en el Gran Buenos Aires o que viva en el interior del país, en alguna urbe, sabe que la situación ya era grave, aun cuando se la negaba. Lo que estamos de alguna manera es celebrando que se la reconozca. Ahora falta ver cuáles son las políticas que se van a aplicar para combatirlas, porque el dato más preocupante que dejó esto es que casi la mitad de los pibes en Argentina son pobres, el 47,4% según el INDEC de los menores. Los que están ubicados en la franja de hasta 14 años están definidos como pobres, con lo cual hay que definir algún tipo de política pública y de Estado que realmente, o complementar las que hay para tratar de evitar las consecuencias que esto tiene, que ya con muchas de esas convivimos, porque sabemos que hay restricciones de acceso al mercado laboral por problemas en el sector educativo, por falta de preparación, también por problemas de oferta, ahora en el caso de una economía que todavía está en una etapa de recesión. Los otros datos, bueno, mostraron esto. Si bien son fotos que todavía están ubicadas hasta el séptimo o octavo mes de la economía, siguen mostrando que la recesión es muy parecida a la del 2014 y que todavía no aparecieron o no se generalizaron los brotes verdes. Hoy vamos a revisar, sin embargo, vamos a centrar la mirada, y eso no nos excluye hablar de otras cuestiones, sobre uno de los anuncios que se hizo en la semana que tiene que ver con el tránsito hacia un esquema de metas de inflación. Lo hizo el Banco Central, el anuncio esta semana. Esto quiere decir que el Banco Central se fija como objetivo prioritario tratar de bajar la inflación, puso una meta que en el mercado consideran muy ambiciosa, que es, en realidad ya la conocía, pero la ratificó, que es esto de terminar el 2017 con un índice de precios al consumidor que tenga una variación de entre el 12 y el 17%. Pero bueno, ¿de qué se trata esto de tener metas de inflación? Que algunos vecinos ya tienen, que en la Argentina se intentó aplicar hace algunos años, pero fue un intento que quedó abortado. Por eso citamos a dos especialistas para que nos expliquen de qué va esta cosa y cómo puede impactar en tu vida. Estarán con nosotros Enrique Dentice, que es coordinador del Centro de Investigación y Medición Económica de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenido, Enrique. Y Lorenzo Sigao Gravina, economista jefe de la consultora Ecolatina. Ustedes, muchachos, van a tener que explicarle al televidente, bueno, ¿qué quieren decir cuando nos están hablando de metas de inflación y qué efectos positivos o qué riesgos tiene la aplicación de esa política? ¿Sí? Dale. Esa es la propuesta para hoy, acompáñanos. Auspicia este programa
Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con tus tarjetas de crédito Macro, aprovecha beneficios todos los días. Lunes en tus compras online. Martes en Hogar y Deco. Miércoles y sábado en Automotor. Jueves en Salud y Belleza y viernes en shoppings, tiendas e indumentaria. Además, todos tus consumos suman puntos o millas que puedes canjear por increíbles premios o para viajar a donde quieras. Con tus tarjetas de crédito Macro tenés todo lo que querés acá nomás. Conoce más entrando en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Consulte bases, condiciones locales, adheridos y topes de reintegro en beneficiosacanomas.com.ar. Bueno, está planteado el tema. Sturzenegger dijo, vamos hacia metas de inflación. Ya lo había dicho a poco de asumir. Se había fijado este horizonte, es decir, desde el 2017. Para ellos, esta etapa del programa económico es de estabilización o de tránsito, digamos. Está bien que la economía venía con un problema de precios relativos muy importante, pero plantean, bueno, entramos en un régimen de metas de inflación desde enero del año que viene. ¿Qué significa esto si le tienen que explicar al televidente? Bueno, básicamente que el Banco Central, como hacen otros bancos centrales de la región, se compromete a utilizar la tasa de interés para conseguir una meta de inflación que ya se anunció, es del 12-17% anual para 2017 y va a ir bajando hasta alrededor de 5% para 2019. Claro, hay un cronograma. Hay un cronograma. Bueno, y básicamente este esquema es que el Banco Central va a supeditar su política en tener una tasa de interés lo suficientemente elevada si la meta no se está cumpliendo o incluso bajar la tasa de interés si la meta, la inflación es incluso más baja de lo previsto. Y este esquema funciona en algunos bancos centrales de la región. Sí tiene una particularidad que deja un poco de lado el mandato dual, por ejemplo, que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, es que vela por la estabilidad de precios o los precios, pero también por el desempleo o la actividad. Esto es básicamente el Banco Central diciendo mi compromiso, toda mi prioridad va a estar en utilizar las herramientas que tengo a disposición, particularmente la tasa de interés, para mantener la inflación, para que se cumpla mi meta de inflación. Y la meta que anunció el Banco Central, a mi entender, es muy ambiciosa, lo cual ya genera cierto problema, porque si vos no la concretás, hay un riesgo de pérdida de credibilidad. Algo de esto se vio en 2016. El gobierno arrancó diciendo, no fue el Banco Central, pero el gobierno en su conjunto diciendo, bueno, la inflación va a ser 20-25% anual. De hecho, Macri en una entrevista dice, hasta 20% va a ser. No va a ser 25%, va a ser 20%. La realidad es que la inflación está terminando el año en 40%. Entonces, ahí hay un riesgo importante, sobre todo porque, insisto, se pusieron la vara demasiado alta y ya no se cumplió en 2016. Si no se cumple en 2017 la pauta de inflación, creo que hay ya un riesgo de poca credibilidad para las autoridades que, insisto, luce complejo porque la mayoría del consenso está viendo hoy la inflación entre 20 y 25% para el año que viene. Enrique, ¿qué es metas de inflación? Metas de inflación es... Además de esto que ya lo básico que planteó Lorenzo, que es, bueno, me fijo esto y como instrumento central voy a usar la tasa de interés para regular la demanda y oferta de dinero. Bueno, eso ¿Sí? tiene... ¿Está bien? ¿Te traduje bien? Sí, sí, eso tiene varias lecturas. Eso lo podés ver desde el punto de vista de la producción, cuál va a ser mi tasa de retorno. Si yo no estoy descontando que va a ser 17 la inflación, ya la estoy descontando en mercado en 20, 25, como acabamos de decir con Lorenzo. Eso por un lado. En segundo lugar, tengo una discrepancia con lo que me está diciendo el mismo presupuesto nacional. Me está diciendo también que... El proyecto de presupuesto para el año que viene. Exactamente, el de 2017, que se está discutiendo. Y ahí tengo también otra situación. ¿Por qué la discrepancia? Porque marcá cuál es la discrepancia. La discrepancia es que cómo haces para contener a una persona que está acostumbrada a comer mucho en un periodo determinado, como es en el periodo electoral, ¿cómo haces para disciplinarlo? Vas a tener que gastar. Y si tenés que gastar, ¿cómo haces con una meta de inflación de 17, entre 12 y 17? Esa franja ya la tenés consumida. Por consiguiente, ahí hay un punto. Pero otro punto que también me parece que es importante es cómo se fijan las metas de inflación. Por lo general, los países que aplican esto, lo primero que pautan es el salario. Se sientan y dicen, si vamos a crecer esto,
con esta tasa de crecimiento podemos pagar tanto, y este no es un caso que se me ocurra a mí, eso es Chile, el plan pro Chile. Vos decís entonces está un pacto de, digamos, Sí. productivo de salarios, Sí. que de alguna manera complemente la referencia que intenta instalar Sí. el Banco Central. Sí, porque- Y lo que estás diciendo es que más allá de la señal que está dando, la está dando en solitario, porque hay otras señales del sector público que contradicen esa señal. Sí, Básicamente Ese es eso. el proyecto de presupuesto y el hecho de que no haya anclajes en otros, por ejemplo, en el gasto público. A ver si te entendí Gasto bien. público e Estás inversión hablando pública. de que se está planteando, por ejemplo, se había dicho que el déficit programado para el 2017 iba a ser de 3.3 del producto, si no recuerdo mal, No, y ahora es ahora más, se sí. está planteando que va a ser del 4,2. De 4,2. En el proyecto. Sí. Con lo cual hubo una ampliación del... bueno, eso de alguna manera lo tenés que cubrir. Y eso va a generar un recalentamiento en algún punto. Y al recalentarse en algún punto, bueno, algo va a fallar en esto. Es como que vos toda tu vida le hayas dicho a tu mujer te adoro, te adoro, te adoro, y de repente te veo con una de 18. No queda para el mercado eso. Sí, y un punto que quiero sumar es el tema de la política de ingresos activos. Digo. Estos regímenes, y en Chile en particular, y lo decía el ministro de Economía, funcionó los esquemas de metas de inflación porque hubo mucho diálogo, mucho consenso con el sindicalismo. Un poco lo que decía Enrique, metamos antes de lanzarnos a hacer una meta de inflación, discutamos la cuestión salarial. Hoy el único que mencionó algo fue en su momento Prat Gay, pero pasó con una idea de un acuerdo social tripartito, pero nada más. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo vos convencés a los gremios con un régimen de metas de inflación del Banco Central, por más formal que sea, para que en el año que viene no te pidan incrementos salariales que por lo menos compensen la caída del salario real de este año? Y bueno, eso ya te pone niveles del 25-30% de incremento salarial. Después, el mismo presupuesto te dice 20% de evaluación promedio. Y las tarifas sabemos que tienen que crecer en dólares. O sea, tienen que estar 20% por arriba del dólar, ¿no? Pues son ajustes semestrales del 10%. Entonces, conclusión, tarifas creciendo al 40-50% en 2017. El dólar, si pasa lo que dice el presupuesto, 20%. Salarios en torno al 25%. ¿Cómo haces con estos principales precios de la economía a lograr que la inflación esté en 17%? ¿Y cómo no te ancla la ¿Y cómo te inflación? parece que van a hacer, digamos, para alinear todo eso? ¿Cómo les parece? Digo, porque de formación profesional, digo, porque lo que tengo que seguir, lo vengo escuchando muy a menudo, tanto a Sturzenegger como a varios de los directores. Sturzenegger está convencido de que mientras el Banco Central, él dice que la experiencia internacional demuestra que cuando puede disciplinar al mercado, sí tiene un grado de independencia del poder político importante. Y a su vez, cuando estuvo creo una exposición en Córdoba, en la Fundación Mediterránea, Lach hablaba de cómo funciona lo de la tasa de interés y explicaba, bueno, si subimos la tasa va a haber menos incentivo a consumir, más incentivo a ahorrar, va a haber, además, cuando hay incentivo a ahorrar, va a haber menos demanda de dólares, con lo cual supuestamente te va a ayudar el anclaje del tipo de cambio porque va a estar estabilizado. Pero si yo traduzco esto es, contrariamente a lo que espera el mercado, que es un rebote de la actividad económica, que sabemos que estadísticamente se va a dar porque venimos de un piso, pero digo, un crecimiento, parece esperar el mercado un crecimiento genuino, pero el propio Banco Central te está diciendo, si yo tengo que volver a enfriar la economía, la enfrío. Sí, hay una contradicción. Hay una Esto ya contradicción. es un enfriamiento. El hecho de la meta de inflación es un enfriamiento. Vos le estás diciendo al sector productivo que a este nivel, tasa para tomar no tiene. Si lo necesita, en el hipotético caso que lo necesitase, que tuviese deseos de ampliación, ya no lo hace. Con lo cual vos estás restringiendo también un poco hacia adelante lo que va a ser el proceso de empleo. Estás en situaciones que no son razonables. Y un punto, perdón, que Sí. quiero sumar simplemente, disculpa la interrupción, es que además cuánto la tasa de interés realmente afecta a la demanda agregada. ¿Por qué? Porque digo, la Argentina es básicamente transaccional. Es decir, jubilados, ¿tienen incrementos jubilados? Gastan. Digo, hay algunos que sí están en la pirámide más alta que pueden ahorrar para los nietos, etc. Pero el resto es gasto.
Y el salario real también, la discusión es gasto. Tenemos más de la 30% o 33% aproximadamente de las situaciones de pobreza en Argentina. Bueno, justamente eso les quería preguntar. Si hay dinero en la calle... Y tengo que ir a... No hay demanda por otra cosa que no sea por efecto transacción. Y haciéndolo simple, para poder comprar, como dice Lorenzo, alimento y medicamento, porque son dos franjas que están jugando mucho. Por eso es más importante quizás el pacto tripartito que un esquema de metas de inflación. Y en ese sentido, quizás ahí sí, el comentario que hizo Prat Gay de que teníamos que ir por ese lado me parece más vinculante, porque insisto, se necesita una política de ingresos activa, es decir, tratar de coordinar, no solo con un esquema de metas de inflación, sino coordinar con los gremios. Hoy el Banco Central y los gremios, yo veo que van por dos carriles totalmente distintos. Tengo que ir a una pausa, pero cuando volvamos les voy a plantear que planteen escenarios respecto de estas contradicciones que ustedes ven. Es que, de alguna manera, el Banco Central marcó la cancha para que el resto de los actores económicos del gobierno se muevan en ese sentido, el que vos decís, de buscar una especie de pacto social que contenga los reclamos salariales o por lo menos le ponga algún tipo de techo, o la experiencia histórica demuestra que además es un año electoral, el año que viene, que el plan de meta de inflación va camino al fracaso solo en el primer año de su puesta en práctica, lo cual sería desastroso en el sentido de que para construirse precisamente necesita que el Banco Central haya ganado credibilidad, reputación y sea intachable al respecto. Pero esto seguimos luego de la pausa. Auspició este programa Banco Provincia. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Le voy a pedir, señor director, dos referencias. Tenemos un gráfico que es el que anotamos como 3, que tiene que ver con un trabajo que hizo Ecolatina comparando la experiencia de otros países. Así se ve que Chile aplicaron esquemas de inflación, de metas de inflación, Chile, Perú, Colombia e Israel. Algunos de esos referentes estuvieron esta semana o la semana anterior aquí en la Argentina, precisamente porque hubo unas jornadas que lanzó el Banco Central. Todos tardaron en lograr bajar la inflación a niveles del 10% entre 4 y 13 años. El plan oficial es conseguirlo en 3. O sea, es ambicioso ya desde la propia comparación. De la propia experiencia latinoamericana. Y realmente lo saludable de este esquema, por lo menos en la experiencia internacional, es que todos además consolidaron ese sendero decreciente y fueron a inflaciones menores, ¿no? Sí, menores al 5%, pero ahí los plazos son aún más largos. Y el Banco Central, con su meta para 2019 de alrededor de 5%, más o menos, con una franja, está diciendo, en 3 años voy a lograr lo que a nivel de experiencias latinoamericanas no se consiguió en ningún lado, ¿no? De hecho, tardaron 4 años Chile, uno de los ejemplos más rápidos, en bajar a un dígito, ¿no? Entonces digo, hay también ahí mucho optimismo. Y el tema de las expectativas a mí me preocupa porque yo empiezo a ver un patrón en el gobierno de sobreestimar la capacidad de gestión o subestimar los problemas. Típico caso, la inflación va a ser 20-25% este año. Los precios ya están valuados al dólar blue, entonces si sinceramos no hay una devaluación. O el segundo semestre va a ser la panacea. No hay corrimiento a precio de la devaluación. O en el segundo semestre vamos a tener una drástica baja de la inflación y un fuerte crecimiento, ¿no? Entonces uno ve que siempre están como sobreestimando o siendo demasiado optimistas. Y acá tenés un problema de la clásica historia de Pedrito del Lobo. Si vos avisás una vez que viene el lobo o no viene, está bien. La segunda, la tercera ya no te creen. Y esto estamos discutiendo, ¿no? Que últimamente está el gobierno, entiendo, para tratar de apuntalar expectativas del futuro, que va a venir algo mejor, sí, claro, pero todo el tiempo se va corriendo la meta, ¿no? Pero el problema es cuando el boomerang, cuando vos
planteás optimismo y después el optimismo no se refleja, ese optimismo o esos anuncios no se reflejan en la realidad porque se vuelve como un boomerang. Habían quedado dos cuestiones para charlar. Una de yo les preguntaba si creen que es cumplible, además en un contexto de un año electoral y cuando... o si estamos ante un posible fracaso. Y si creen que es una señal, además, por la propia dinámica que tiene el gobierno para disciplinar al resto de los actores. Después de todo, todos sabemos que con el ministro tienen algún tipo de roce. No es puro amarillo, sino que lo trajo una aliada política. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Yo tengo siempre la impresión que una sola cabeza tiene que pensar en la toma de las decisiones y el Banco Central tiene que estar ausente de todo ese proceso. Yo creo en que el Banco Central no tiene que meterse en lo que necesita el Ejecutivo, pero en este caso no es así. En este caso lo que estamos diciendo es, queremos esta fortaleza y por el otro lado me estás diciendo esto. Entonces ahí caigo en una trampa, no hago nada. Espero a que ustedes dos se maten y resuelvan la situación. Mientras tanto... los sindicatos van a seguir pidiendo mucho aumento, independientemente de si está bien o mal, van a pedir mucho aumento. El plan no va a fracasar, pero no va a llegar a la meta establecida. O sea, el problema no es fracasar. Fracasar es simple. Ahora, no llegar a la meta como es lo grave. asalariado igual te puedo corregir. Sí, no van a pedir mucho aumento. Van a pedir parte de una recomposición. Lo que se pueda. Como hubo en los últimos años también, que apenas hubo recomposición. Sí, y no va a alcanzar. Encima la recomposición ya viene con atraso, porque viene con atraso de la vez pasada. Sí, pero es cierto que también tenés un efecto disciplinador de la falta de oferta de trabajo o la percepción de que la gente puede perder el empleo. Sí. Eso un poco baja la demanda, es otro contexto. La contiene. Entonces, con lo cual les puede jugar a favor. Ahora, pero es un año electoral. Claro, el año bueno, que viene nuevamente el gobierno debería o aspirar, si quiere crecer al 3,5 y quiere consolidar, obviamente, su coalición de gobierno, hacer unas muy buenas elecciones o buenas elecciones de mitad de término. Entonces le conviene que el salario quede 2, 3 puntos o lo más posible por arriba de la inflación. Entonces nuevamente está esta cosa de sábana corta que una cosa quiere quizás Hacienda y otra cosa quiere el Banco Central. Y creo que en ese sentido fue más honesto el presupuesto 2017. Dijeron, bueno, ya lo mencionamos, Pradgay inicialmente había dicho, bueno, en 2017 el déficit va a ser 3,3%. Y ahora dijo, no, ¿sabes qué? Recalculamos, va a ser 4,2%. ¿no? Y en cambio el Banco Central lo veo demasiado diciendo, no, yo voy muy ambicioso y voy al 17%. Y acá alguna de las dos posiciones no se va a lograr y además son contrapuestas, porque si efectivamente Hacienda dice, vamos a gastar un poco más y vamos a tener más déficit, eso va a tender en un año electoral, sumada a los reclamos salariales, etcétera, a generar más presión, sí. Lo cual puede bajar la inflación, no va a ser del 40%, puede ubicarse en torno, después discutiremos, alrededor de 25, 23, 20, digo, algún número que empiece con 2, lo cual podría verse como un éxito, pero al nivel de metas, de un esquema de metas de inflación, el éxito es lograr la meta, claro. Porque si no, perdés credibilidad. Ahora, ¿puedo ir a un detalle técnico antes de volver sobre la macro? Una de las cosas que definieron es que van a tomar como referencia la tasa del mercado de pases a 7 días. ¿Le parece una decisión acertada o no? A mí me genera ruido porque es una referencia que no es tan popular en el mercado. No, se Pero entiende te permite corregir. Decir. Te permite corregir. Al ser más corta. Exactamente, te permite ir viendo en periodos muy cortos cuáles pueden ser los efectos que vas a tener en los próximos días. Por consiguiente, es un buen regulador, es un termómetro bueno. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, además la mayoría de los bancos centrales usan esa tasa, la tasa corto, en más corto plazo, como referencia. Si es el momento adecuado, nuevamente uno puede discutirlo, pero se debería tender hacia ahí. Y respecto de la economía en general, ¿qué es lo que más les preocupa y qué es lo que más los esperanza en este momento? Bueno, creo que va a haber una recuperación el año que viene, que es necesaria, que es importante, año electoral, el gobierno lo necesita, y que se ha hecho parte de la tarea de corregir los desequilibrios heredados que son fuertes. Quizás en ese punto veo que en 2017 que va a haber algo de recuperación, que puede volver a generarse expectativas y que lentamente podemos ir empezando a generar o sembrar inversiones
que son un proceso mucho más largo, las inversiones productivas que las inversiones financieras, y que un año de crecimiento requiere un proceso de maduración, no se invierte todo, se invierte en parte, se va viendo cómo reacciona la demanda, etc. Esa es la parte más positiva. Lo que sí yo veo complejo es que la magnitud de la herencia de los problemas recibidos y esta política económica que no termina quizás de ser totalmente consistente, un Banco Central yendo para un lado, Hacienda para el otro, creo que eso hace que las expectativas ya de mediano plazo sean un poco más acotadas. Por ejemplo, en el caso de querer forzar a bajar lo máximo posible la inflación el año que viene, uno puede caer en la tentación nuevamente de más atraso cambiario, más atraso tarifario. La realidad es que en 2016 algo corregiste el atraso cambiario, pero no corregiste mucho. Y en el tema de tarifas tampoco corregiste demasiado. Entonces, seguimos en 2018 de alguna manera, en un año ya no electoral, ante el mismo dilema. ¿Qué hacemos? ¿Corregimos lo más o seguimos corrigiendo los problemas, los desequilibrios macroeconómicos a costa de menos crecimiento, o volvemos a intentar a conseguir endeudamiento y patear la pelota, que era un poco más la técnica de los últimos años del gobierno anterior? Yo considero que es acertado pensar que el año que viene va a haber un rebote. El rebote no necesariamente va a ser muy fuerte, va a estar en un orden de un 3%, lo descuenta el mercado. Pero el problema es cómo estamos proyectando en este año, cómo estamos terminando este año. Creo que fue un año muy positivo desde el punto de vista de correcciones macroeconómicas. Creo también que fue un año muy poco feliz en algunas cosas, ¿no? O sea, muy bien se manejaron en algunos temas políticos y en otros no. Los destiempos y la falta de dar dos ejemplos para aplicarle al televidente de gas. Ahí no. Específicamente, ahí no. No. Y tampoco yo puedo terminar... ¿Y bien en qué? Bien, por ejemplo, en el arreglo con los holdouts, haber salido al mercado, es decir, todo lo que antes emitía, ahora lo estoy pidiendo en el mercado, me estoy endeudando. ¿Es bueno o es malo endeudarse? No sé, con la situación que teníamos, todo es bueno. Ahora bien, para el año que viene, ¿cómo viene la situación? Y bueno, ya me avisó el Banco Central, no te voy a emitir. Por consiguiente, endeudate. Y lo tomo como algo positivo esto, ¿por qué? Porque en el mensaje presupuestario está. Está esa situación. Confío también que a partir de noviembre el escenario que plantea Lorenzo se puede dar por el hecho del blanqueo. Creo que noviembre va a ser un mes importante para tomar esa visión como punto de ver si salimos del agujero. Y va a haber obra pública, eso es seguro. No sé si de la magnitud que se espera, pero va a haber. Entonces, tampoco es para decir nuestros bolsillos van a nadar en abundancia. Yo creo que los bolsillos van a estar ahí. Un poquito más relajado, pero no mucho. Hasta ahí, exacto. Gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo. Tenía algunas cuestiones más para consultarles, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Lo cierto es que los desafíos están planteados, hay señales contradictorias en donde hacia dónde quiere ir la economía, o por lo menos desde el propio sector público. Creo que esto no es bueno para el sector privado, precisamente para las decisiones de inversión. Cuando tanto confían en las decisiones de inversión, tendrían que tener un discurso más alineado, y no sé si esto no tiene que ver con no tener una cabeza central manejando estas cuestiones. Pero bueno, se verá. Por lo pronto, tenemos una cita la próxima semana para ocuparnos de tus problemas, quizás sabes, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.